Había un peleador llamado Jon Bones Jones que se enfrentaba a un oponente que creía que no había forma de detenerlo. Este oponente llamado Daniel Cormier estaba decidido a utilizar las técnicas más maliciosas en cada asalto para vencer a Jon Jones. Pero Jones sabía que iba a triunfar y creía firmemente en ello. Desde el año 2010 hasta 2011, había experimentado una transformación espiritual donde desarrolló una fascinación por el poder de la mente, la meditación, la visualización y la creencia en sí mismo. Comenzó a comprender cómo nuestros pensamientos y nuestra autoconfianza pueden influir en nuestro mundo. Pasó de tener una mentalidad promedio a ser consciente de que podía ser el mejor y el más grande, un verdadero campeón. Para sorpresa de muchos, Jon Jones comenzó a firmar su nombre como campeón del año 2011. Lo hizo porque creía en la ley de la atracción y sabía que al hablar las cosas en existencia, el universo respondería favorablemente. Ver su firma con Campeón 2011 solo reforzaba su creencia en sí mismo y le daba aún más confianza en alcanzar sus metas. A lo largo de su carrera en las artes marciales mixtas, Jon Jones aprendió la lección más importante de su vida, que es el poder de la mente y la importancia de valorarse a sí mismo. Se dio cuenta de que para crear un futuro brillante, es necesario visualizarlo, creer en él y trabajar arduamente para lograrlo. Jon Jones aspiraba a convertirse en campeón, a obtener el ansiado cinturón y a seguir los pasos de grandes peleadores como Anderson Silva y Georges St-Pierre. Su objetivo era mantener emocionados a los fanáticos y contribuir al crecimiento del UFC, una organización que había cambiado por completo su vida. Jon Jones comprendió que los momentos en los que se sentía ansioso o nervioso eran los momentos en los que también era más poderoso. Consideraba que la ansiedad y las mariposas en el estómago eran una señal de su fortaleza interior. En lugar de dejarse consumir por estos sentimientos, aprendió a aprovecharlos y a usarlos como un impulso en su rendimiento. Comparaba este poder interior con el fuego, que puede consumirnos o ser dirigido hacia nuestros oponentes, al estilo de Dragon Ball Z. El peleador también aprendió a no permitir que su pasado lo definiera o le impidiera avanzar. Reconoció la importancia de perdonarse a sí mismo por los errores cometidos y seguir adelante sin permitir que nadie lo encarcelara en el pasado. Si alguien continúa hablando de cosas que ocurrieron hace 5 años, Jon Jones lo interpreta como una señal de que está haciendo algo bien. Acceder al éxito también implica estudiar y adquirir conocimientos en diferentes aspectos. En el caso de un atleta, no solo se trata del aspecto físico, sino también del aspecto mental. Por eso, Jon Jones se enfocó en estudiar a sus competidores, en aprender sobre nutrición y en analizar a otros atletas exitosos para modelarse a partir de ellos. Consideraba que la psicología deportiva desempeñaba un papel fundamental en el rendimiento y siempre procuró trabajar tanto su mente como su cuerpo. Existen momentos en los que Jon Jones se sorprende de lo lejos que ha llegado en su carrera y de cómo ha logrado mantenerse en la cima durante tanto tiempo. En esos momentos, él atribuye su éxito a la gracia de Dios. Aunque entiende que no todos comparten su creencia en Dios, para él es evidente que ha sido sostenido a lo largo de su vida, superando la muerte de su madre y una suspensión de 4 años debido a errores cometidos. Jon Jones lleva tatuada en su pecho la cita bíblica Filipenses 4:13 que dice, «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Está convencido de que puede lograr cualquier cosa y no le sorprendería estar aquí, en la cima, una década más tarde. Es increíble pensar cómo un hombre que inicialmente buscaba trabajo como conserje para poder comprar pañales ha llegado tan lejos. Fue gracias a un mensaje en Twitter de un hombre llamado Gary el que le presentó la oportunidad de entrenar en un gimnasio de artes marciales mixtas. Aunque no tenía automóvil y tenía que viajar en el vehículo de su prometida para asistir a las prácticas, ese mensaje cambió su vida para siempre. Desde aquel primer día de entrenamiento, Jon Jones supo que estaba destinado a ser más que un simple conserje. Una de las habilidades más impresionantes de Jon Jones es su capacidad para mantener la calma y analizar las situaciones difíciles desde un punto de vista objetivo. Él tiene la capacidad de desapegarse de las circunstancias actuales y verlas como parte de su pasado. Esto le permite buscar soluciones y encontrar la manera de resolver cualquier problema. No se deja abrumar por los momentos difíciles y siempre encuentra la forma de levantarse y seguir adelante. Para convertirse en el peleador de élite que es hoy en día, Jon Jones se sumergió en un proceso de autoaprendizaje.
Como no le gustaba mucho leer, pasaba horas viendo conferencias TED y videos en YouTube sobre la creencia en uno mismo, la confianza y cómo convertirse en un ganador. A través de esos videos, adquirió los conocimientos necesarios para creer en sí mismo y convertirse en una persona extraordinaria. Pasó de ser un joven promedio, sin buenas calificaciones escolares ni logros destacados en los deportes, a comprender que podía ser grande y cambiar su vida para siempre. Está agradecido por el camino recorrido y sabe que nunca retrocederá. Otra que a pesar de sus dificultades utilizó su increíble resistencia física y el poder de la mente para llegar a ser una de las mejores luchadoras femeninas en la historia de la UFC, es Amanda Nunes, conocida como La Leona. Aquí te dejo el video donde te lo cuento todo a detalle. Para más contenido como este, simplemente suscríbete, dale like a este video, déjame un comentario y compártelo. Hasta la próxima.